Bueno, Dios les bendiga, mis amados amigos y hermanos. Me quito las gafas por un momento para que sepan que estoy vivo, estoy bien. Las tengo que usar un poco por las luces porque estoy recién operado de la vista, de los dos ojos. Bueno, ya este hace rato ya, pero este fue estos días. Y para bajar un poco el efecto que tienen las luces aquí, aún el sol afuera, tengo que usarlas por un tiempito ya. Yo creo que pronto puedo y de eso. Pero para que sepan, this is me, it's nobody else. Estoy aquí con ustedes. Este es el día que ha hecho el Señor. Merry Christmas, Happy New Year, un feliz año nuevo, bendiciones. Todo el año Jesucristo está con nosotros. He aquí, Él dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Empezado el programa estuvo bueno, muy bueno. Discutimos algunas cositas, pero quiero aclarar un poquito más e irme más profundo en pero quiero empezar el programa pidiéndole la oración a ustedes. Necesitamos su colaboración, pero créanme de todo corazón. Este año ha sido un año de batalla. Nos gozamos porque hemos visto la gloria de Dios, pero en todos mis años de estar sirviendo al Señor, nunca he tenido tanto confrontamiento del enemigo, tantas noches en vigilia, tantos dardos de fuego del maligno que he tenido que apagar con el escudo de la fe. Y vengo a decirle en estos últimos días del año, en este tiempo donde estamos celebrando, recordando, pues yo celebro esto todo el año yo celebro que Cristo nació en mi corazón, que Él me dio vida y me la dio en abundancia, que Él me transformó, me perdonó mis pecados, los cuales yo creía que no tenía perdón alguno, pero me libró del el pozo hondo del abismo, me libró de las ataduras, de las cadenas del pecado, del diablo, y me hizo una nueva criatura, como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Oh my God, gracias Dios mío, ore por mi hija Catherine en estas Navidades. Va a estar predicando en algunas iglesias aquí en Puerto Rico, que Dios la use, Dios la bendiga. Ora por Freddy y por Kimi, por Freddy el esposo, Kimi es mi hija, que han estado este año, han sido usados, gracias, me ayudó mucho el día de clamor y todos los que ayudaron este año, hermano. No los puedo mencionar a todos, pero le doy las gracias. Y Kimi, pues, ha estado viajando, está expandiendo su ministerio. Oren por ella y su esposo. Oren por todos los que están alrededor mío aquí en Puerto Rico. Todos. No menciono a alguien específico hoy, quizás en otro día, pero hoy no, porque ore por los hermanos que tenemos en Venezuela, especialmente por el grupo que tenemos en Venezuela, hermano. Está pasando momentos difíciles y estamos orando para que la petición que yo le hice al presidente Maduro en el día de clamor sea contestada. Que habían 2,000 presos. Yo he pedido que muchos de esos son jóvenes, son adolescentes, jóvenes, adolescentes, niños y ancianos y padres de familia, que salieron a protestar, a reclamar a protestar lo que creen que deben protestar, pero que no eran un peligro para nadie. Y yo le hice un pedido desde aquí, iba a ir, pero no he podido ir a Venezuela. Y uno de mis motivos era ir a dar una gran actividad de reconciliación y de paz, que la pienso hacer al comienzo del año. Y oro para que Dios le hable a este hombre. Yo no voy a entrar en el razonamiento. Cuando tengo que hacerlo, lo haré. Pero en este momento estoy entrando en el razonamiento espiritual. Que Dios se le revele a este hombre. Sea como sea, tiene el poder. Que Dios en el sueño de la noche, en el día, no oiga a los comefuegos que a veces rodean a los políticos
y que allá en su soledad se le refleje, se le revele el ángel del Señor y le diga, deja ir a esas pobres víctimas. Déjalos ir. Termina el año. Y yo sé que esto se ve allá. Yo sé que esto lo transmiten para allá. Sé que a través de la cadena del milagro vía satélite sale esto. Sale por Facebook y llega a Venezuela por todos lados y llega a otros países. Pero hablando de Venezuela, oramos para que Dios haga una obra milagrosa. Se le revela a este hombre y que antes que termine el año, para principio de año, pero antes, preferible antes que termine el año, pero a más tardar a comienzos del año, deje que estos jóvenes en su fervor, y recuérdese que usted fue joven, y estos hermanitos y estas hermanitas y estos adultos y estos adolescentes que no han sido una amenaza para el pueblo físicamente, que han expresado su sentir, y que usted, señor presidente, piense que hay un Dios eterno, que es el que juzga todo, y Él juzga toda obra buena. Yo le pido que Dios toque su corazón y suelte a estas personas, que los mande para sus hogares. Hoy, pueblo, ore por esto. Ore para que el espíritu de rencor, el espíritu de venganza se vaya, que los demonios de violencia desaparezcan, que Venezuela tenga este año un comienzo de la bendición de Dios. Porque hay dos caminos a seguir. Óigalo bien claro. Oramos para que se vaya, hay el camino estrecho, el camino angosto, el camino estrecho, el camino angosto, o sea, el camino angosto que lleva al cielo, que lleva a la presencia de Dios, y está el camino ancho y espacioso que lleva a la perdición. Cuando creemos que vamos bien, a veces vamos mal. Y Venezuela tiene dos caminos. Dice la Biblia, me buscaréis y me hallaréis, dice el Señor, cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. Pero también está el camino de que cuando tornamos nuestras espaldas a Dios, Dios nos juzga desde el cielo. Y el que va a tomar la decisión, Dios tiene el control de todo. Así que yo oro que Venezuela encuentre en la reconciliación con Dios, echando afuera toda doctrina de demonios, toda doctrina falsa, simplemente la sencillez del Cristo crucificado y resucitado y ascendido, que viene de camino a establecer un reino militar, porque la última palabra la va a tener Dios. Y siempre he dicho que en Venezuela la última palabra la va a tener Dios. O escogen el camino angosto del arrepentimiento, de la reconciliación, del amor, del perdón, o siguen por el camino ancho y espacioso del odio, del rencor, de la violencia, de la venganza, de la opresión, que lleva a finalmente que el juez de toda la tierra, haga juicio. Y yo quiero hablar de esto en este finalizar este año. No nos olvidemos que Dios es el Dios de todo ser viviente, que este mundo le pertenece, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Este planeta Tierra, Venezuela, Estados Unidos, Puerto Rico, Rusia, China, estos no son de los chinos, ni es de los rusos, ni es de los venezolanos, y no es de este país, esta tierra es de Dios, este mundo es de Dios, y al fin y al cabo Dios sentado en su trono hará todo lo que tiene que hacer, y Él es el juez de toda la tierra. Siento este mensaje en mi corazón, enviárselo a Venezuela, enviárselo a Estados Unidos, enviárselo a Cuba, enviárselo a China, enviárselo a Rusia, a Ucrania. Esa guerra de Ucrania tiene que terminar ya. Que lo sepa Putin y que lo sepa Zelensky, y Putin tiene que saberlo,
que Rusia Dios es dueño de Rusia, Dios es dueño de Ucrania, Dios es dueño de Europa, Dios es dueño de España, Dios es dueño de Puerto Rico, de la República Dominicana, Dios es dueño de todo el universo. I feel the glory of God. Que estos gobernantes sepan que son de pasado. Ustedes son de pasado. Ustedes son de paseo, son pasajeros. Somos aves pasajeras. Hay pastores que se creen que son indestructibles. Y hay líderes religiosos, conciliares, y líderes religiosos, y líderes políticos, y líderes empresariales, y gente que se creen que son indispensables, que se creen indestructibles, que se creen eternos. Pero ¿qué le aprovechará, dijo Jesús, ¿qué aprovechar al ser humano, al hombre? Que se ganara, que se consiguiera, que se granjeara el mundo entero, pero al fin perdiera su alma. Es que te vale tener un puesto político y saber que el día que mueras, tú no sabes para dónde vas, porque no te has preparado para ir y cuando te menciona la muerte, tú tienes miedo. Yo no le tengo miedo a la muerte. Yo sé que aunque me muera, si yo me muero siéndole fiel a Dios y guardándome para Dios, sus brazos, los ángeles me recibirán. ¿Sabe? Yo estaba cuando Miguel Mena, pastor prominente de New Jersey, murió. Y él había pedido meses que yo fuera a orar por él y no había podido. Y finalmente llegué, llevaba 45 días en Patterson, New Jersey, en una coma. Era el pastor más prominente de la ciudad. El pueblo entero lo amaba. Miguel Mena. Y Miguel estaba en coma hacía 45 días. Y yo estaba viajando y haciendo campaña y trabajando por el Señor. Y cuando llegué a Puerto Rico, Dios me dijo, móntate en un avión, coge para New Jersey, coge un avión para New Jersey, allí para Newark, que no está el aeropuerto, alquila un carro y vete a visitar a mi siervo porque pronto me lo llevo. Bueno, me monté en un avión, era para este tiempo más o menos del año. Me monté en un avión, llegué a Newark, New Jersey, me bajé, tenía que alquilar un carro y me encuentro con Ginestre, el hermano Ginestre, que creo que es el hermano de Jorge Ginestre, era hermano también de Wanda Ginestre o familia de Wanda, todos los Ginestres. Había sido un pastor prominente en Ponce. Y nos encontramos allí. ¿Y para dónde tú vas? Yo voy a ver a Mena. Pues Dios me envió, a mí también me envió. Y alquilamos un carro y guiamos hasta Patterson, New Jersey. En el camino almorzamos, llegamos al hospital y a Miguel lo tenían en un suite. Increíblemente en el hospital hay suites. Era un salón grande, con muchas comodidades, pero él llevaba 45 días en una coma. Y no hice yo nada más que pisar ese lugar junto con Gineste, que llegamos los dos juntos. Y Dios me había dicho, ve porque yo te tengo, mi siervo se va y tú tienes que ir. Y no hice nada más que pisar el terreno y me dice, acaba de despertar. Acabó de salir de la coma. Su esposa era una venezolana llamada Beatriz. Él había pasado un infierno en su vida, pero él había sido fiel a Dios. Quedó prácticamente solo con sus hijos. Con 2 hijos, creo que tenía 3, algo así, no me recuerdo. Y entonces fue a Venezuela, mientras yo daba mi campaña en el 23 de enero. Estoy recién llegado, década del 70, en aquel momento me recuerdo, estoy allí en el 23 de enero y él llega recién casado con Beatriz, una venezolana. Y él sube el 23 de enero y está en la Plaza Cristo Rey, que era como un anfiteatro. Era una plaza con un anfiteatro
Y entonces él llega, y de momento allí había una guerra, nos estaban tirando piedras y todo, y le tiraron hasta una bomba Molotov al lado de él que explotó, no le pasó nada, pero nos encontramos allí. Y fue la última vez que nos habíamos visto en vida. Pasaron los años, su ministerio junto a Beatriz creció en Patterson. La iglesia hizo trabajos, bueno, la ciudad, el alcalde, todo la ciudad lo tenía como un líder. Y luego viene eso, pasó por grandes pruebas, pero se fue un hombre de Dios. Y cuando pasó por las pruebas que pasó, él quería renunciar porque estaba cansado. Le decía, no, tú eres nuestro pastor. Y ahí se quedó y murió. Y en ese día, después de todos esos años, Dios me manda a verlo. Y me había mandado pedir que fuera, pero no había podido ir. Y cuando piso la suite, el cuarto, donde habían 50 hermanos de la iglesia que lo querían tanto, estaban allí orando. Yo llego y me recuerdo que él abrió sus ojos, Beatriz estaba a su lado. Yo me abrí entre el público, fui a la abracé, y dije, Mena, ¿cómo estás? Y me preguntó algo por su hijo. Y Dios me dio, él tenía un hijo que era problemático. Y era el hijo que le había creado tanto sufrimiento a Miguel, tanta angustia por toda la condición de su hijo. De todos los hijos, este era el más pequeño, pero ya estaba bastante adelantado. Y él se preocupaba por el alma de ese niño. Y él luchaba y resistía a la muerte y peleaba con la muerte. Entonces yo me recuerdo que yo me paro frente a él y le digo, descansa en paz. Tu hijo está en las manos del Señor. Déjaselo a Dios. Y eso es lo que te digo a ti en este fin de año, en el cual hemos tenido muchas luchas. Este fin de año que en muchos años no hemos encontrado una lucha espiritual, material y económica como la que estamos pasando. Pero les digo lo mismo, Dios está en control. Dios está en control. Óyelo bien claro. Dios está en control. Y aquí entonces, hay unas cuantas cosas que voy a hablar en este programa, pero quiero hablar algo de lo que leí en el programa pasado y quiero decirle a ustedes lo mismo en el día de hoy. Quiero decirle lo mismo que le dije a él, Dios está en control. Y está el versículo 33 del capítulo 16 de Juan. Jesús dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Voy a dejarlo ahí. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Yo después seguiré con el resto de esto y voy a seguir a otros versículos que estamos bregando, otras cosas más, pero ahorita vuelvo a ese versículo. Tengáis paz. Paz no es la ausencia de problemas. Paz no es la ausencia de dificultades. Paz no es la ausencia de luchas, de angustias, de sufrimientos. Porque si usted lee entonces, le dice, tengáis paz. Y le hace ahora la segunda parte del verso 33 de San Juan, del capítulo 16. Vamos a leer la segunda parte de ese verso. La primera parte del verso 16, del verso 33 del capítulo 16 de Juan dice, en estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Pero aquí voy a añadir a esta parte. En el mundo tendréis aflicción. Note bien claro lo que dice ahí. Después que le dice que en mí tengáis paz, le dice, en el mundo tendréis aflicción. Para mí tener puesto de toda una aflicción. No me gusta ponérmelo, pero tengo que protegerme el ojo de esto, aunque sea por estos días. Ya yo creo que en el próximo programa dejaré de usarlo. Pero miren lo grande de esto. Le dice que tenga paz. Pero qué contradictorio parece que al siguiente paso dice, en el mundo tendréis aflicción, vas a tener sufrimiento, vas a tener problemas, vas a tener momentos difíciles, vas a tener momentos de depresión, vas a tener momentos de angustia, vas a tener momentos de dolor. ¿Ok?
Y hermano, como he dicho, el corazón es el asiento de todas nuestras emociones. Y cuando alguien nos hiere, sentimos como una puñalada que nos atraviesa el corazón. Cuando alguien nos traiciona, cuando alguien nos abandona, cuando alguien que hemos confiado, que hemos tenido esperanza, que hemos ponido nuestra confianza y se vuelve tan vil y tan insensitivo y que no le importa. Y entonces tenemos como una navaja, como un puñal que atraviesa nuestro corazón. Para que tengáis paz. Ese es mi deseo, que tengáis. Pero en el mundo tendréis aflicción. Es decir, que la paz verdadera es aquella paz que soporta toda obra maligna. Aquella paz que no la puede destruir la aflicción. Aquella paz que no la puede atravesar el puñal que atraviesa nuestro corazón del dolor, de la frustración. O aquel momento cuando Jesús dijo, Padre, Dios, Elí, Elí, lama sabachthani, Padre, ¿por qué me has desamparado? Entonces, la parte humana, no la parte divina. Recuerden que Jesús tenía doble naturaleza, tenía naturaleza humana, que fue la que sufrió, la que padeció el sufrimiento, de tal manera que amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creyera no se perdiese, mas tuviese la vida eterna. Pero esa paz, mi paz os doy. Jesús dijo, no como el mundo la da, yo os la doy. La paz del mundo se acaba cuando viene el problema. Se acaba cuando la mujer te abandona. Se acaba cuando tus hijos, como los otros días, un hermano que está en una situación y de momento cuando llega creo que fue al hospital, llega, la noticia es que sus hijas, 2 hijas han muerto en un accidente hace unas horas. Y ese hombre, el testimonio de eso me ha corrido por las páginas, por los programas de televisión, que ese hombre no es que fuera inhumano, sí sintió el dolor de la muerte de sus 2 hijas, pero la paz que tenía lo ayudó a enfrentarse a la realidad. Mis hijas se fueron con el Señor, me duelen, me hacen falta, me sufro por dentro la injusticia, la incomprensión, pero sé que mi Redentor vive, como decía Job, cuando la mujer vino y le dijo, la mujer le dijo, mira, él esperaba que la mujer le trajera palabras de consolación, palabras de aliento, palabras de vida, de gozo, de alegría, en medio de todo lo que había perdido sus hijas, había perdido sus hijos, había perdido sus bienes, había perdido sus empleados, todos sus ingresos, sus amistades, ha perdido su salud y está cuerpo lleno de llagas. Y llega la mujer y él dice, ahora sé que viene algo tremendo. Pero entonces viene la mujer y le dice, acaba de morirte ya. Y los teólogos de alguna escuela de teólogos dicen que dijo, muérete, y muérete ya. Y muérete ya. Y otros dicen que le dijo, le dicen, o sea, difieren. Algunos fue que dijeron, muérete ya. Mujer venía a decirle palabras y le dijo, muérete. No le dijo otra cosa. No le dijo gózate ni alégrate, no le dijo muérete. Algunos difieren de qué dijo, pero lo que le dijo fue, generalmente le dijo, muérete, ya estás arruinado. Lo más que esperaba la mujer, que esperaba que le diera el ánimo, que le diera fuerza a vida, y le dice, muérete ya, canto de viejo. O sea, eso es lo que es, muérete. Si le dijo, gózate, si le dijo, alégrate, eso no importa, le dijo, muérete. Esto va a Dios, muérete. Y él entonces la mira. Tú has hablado como las mujeres fatuas. Y le digo, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará del polvo. Pero digo una palabra más tremenda, aunque me matare, yo en él confiaré. Y eso es lo tercero que Dios le dice a los apóstoles. Primero le dice, confiad. Dice, tengáis estas palabras habladas para que en mí tengáis. La palabra vas a tener en Cristo. En el mundo tendréis aflicción. Y le dice, mira, hay alguien que te va a decir, muérete o acábate ya. Pero le dijo, muérete. Muérete. Acaba de morirte ya. Y eso, ¿pero qué? La paz que da Dios es por dentro.
es su fortaleza. Jehová es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Jehová es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En medio del dolor, este hombre, la mujer, le desea la muerte. Y él dice, aunque me mate, yo confiaré. Has hablado como las mujeres fatuas. Le digo, acaba de morirte ya, viejo. Acaba de morirte ya. Y le pudo haber dicho. Algunos dicen que le dijo, descansa, ten gozo, yo no sé qué más. Pero le dijo, muérete. Y él tuvo fe. La paz, dice bien claro, en el mundo tendréis aflicción. Pero le dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo. No como el mundo la da, yo os la doy. Esa paz que resiste cuando te ves tu casa destruida, como los hermanos que han visto sus casas destruidas en España, que han visto sus casas destruidas en Carolina del Norte, sí, en los Apalaches, que han perdido las casas, han perdido todo en estas Navidades, y lo que hay es ruina. Y para el colmo, perdone que diga esto, cuando perdieron muchos las propiedades en Florida, la política estaba en su apogeo, y FEMA tenía gente politizada y le decían, si esa casa tiene un rótulo de Trump, pásalo de alto y no los ayude. Pero aunque te hayan dicho que te pase, y algunos lo hacen porque eres judío, porque eres pobre o eres un inválido, alguien tiene algo contra ti, alguien te odia, alguien no te aprecia. Pero él le dice bien claro, en el mundo vamos a tener desprecio. En el mundo vamos a tener dificultades, en el mundo vamos a tener momentos difíciles, mas confiad. Vamos a confiar en las promesas del Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y que ha dicho bien claro, estaba viendo esta palabra. Estaba viendo esta palabra claramente que dice, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y mire lo que dice en el capítulo 14. Dice, no se turbe vuestro corazón. Verso 1, capítulo 14 de Juan, verso 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Vamos a leerlo de nuevo. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Verso 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Verso 3. Y si me fuera yo preparado lugar, vendré otra vez. Esa es la vida aventurada de esperanza. Vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Oh, él viene a buscarlo, hermano. Esa esperanza la quieren destruir algunos teólogos falsos. Vamos al verso 4. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Versos 5 y 6 y 7. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Verso 6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino. No es ningún predicador que habla bonito. No es ningún predicador que habla lindo, que habla bonito. No es ningún teólogo que escribe, que hace. No es ningún articulado, no es ningún personaje conmovedor, no. Dice, yo soy el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí hay tres cosas. Yo soy el camino, el sendero de la verdad. No hay otro camino. Hay muchos caminos que al hombre parecen ser caminos de vida, pero su fin son la muerte. Hay caminos que parecen ser verdaderos. Hay gente que habla cosas que parecen ser verdades, pero son mentiras ungidas por el mismo diablo. ¿Qué dice la palabra? Por eso es que no quieren declarar, no quieren que usted, este es el libro, este es el manual para el cual los musulmanes tienen el Corán. Los chinos tienen las palabras de Buda
y otros tienen cuantos libros hay habido y por haber. Nosotros tenemos la palabra eterna, cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y mire que digan que no, sino la Biblia es el centro de todo. Más en Deuteronomio dice, si el profeta hiciera sueños y pronunciara milagros y se cumplieran los sueños y se cumplieran los milagros, pero luego dice algo que va contra la palabra, a tal no creáis. En el Antiguo Testamento los mandaban a apedrear. Estos falsos profetas que están apareciendo por ahí, que dicen que tú no tienes que usar la Biblia, que la Biblia es algo pequeño. No, la Biblia es el centro de todo esto. Cristo es el centro de esta situación y esta es la palabra. Él dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es decir, es la palabra encarnada. Pero esta palabra es la palabra revelada. En el libro de Juan dice también, escudriñad las Escrituras, porque en ellos parece a vosotros que tenéis la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. Eso está claro, hermano. Está más claro de lo que usted piensa, mi hermano. Más claro de todo esto. Y en Juan 8, vamos a ver que dice Juan 8, versos 31 y 32. Vamos a leer. Ahorita volvemos al otro capítulo. Juan 8, capítulo 8, versos 31 y 32. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecieras en mi palabra, no en la palabra del motivador, del entretenidor, del artista, del payaso, no, en la palabra del Señor. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, y digo esto porque en estos días hay un montón de falsos profetas, predicadores que se dicen que son entretenedores, que son artistas, que son buen motivadores, que ellos no son pastores, que lo de ellos es hablar cositas bonitas, cosas que le agradan a la gente, llenas de errores, la mezclan con la verdad, la mezclan con el error. Y mire lo que dice así. Verso 31, dijo pues Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecieras en mi palabra, ponemos el verso ahí, seréis verdaderamente mis discípulos. No existáis en las palabras del profeta Jiquimelcuaco o lo que sea, o del apóstol tal, no, en mis palabras. Y entonces verdaderamente seréis mis discípulos. Seréis mis discípulos. Hay que ser discípulos de Cristo, del Señor. No simplemente discípulos de un pájaro de ave que aparece por ahí con palabras bonitas y le saca hasta la billetera completa a usted y lo convierte en una persona esclava de sus enseñanzas. Y dice aquí entonces en el verso 32, dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Verso 33 y 34 dice, y le respondieron, linaje de Abraham somos, y además hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo decís tú seréis libres? Verso 34, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Versos 35 y 36, el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo se queda para siempre. Verso 36, así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Hasta que Cristo no rompe tus cadenas, hasta que la palabra no toma su lugar en tu corazón, en tu pensamiento, en tu vivir, no eres libre. Pero dice, así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8, dice Juan 8, 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y luego el verso 37 dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Eso es lo que le pasa a algunos. Cogen la Biblia hasta que les conviene, la usan como la usó James Jones, como la usó Dave Cores, como la usó Oscar Candelaria, como la ha usado Juana García, todos los Amós y todos los profetas falsos que hay por ahí, delante de Oscar Candelaria, etcétera, y cuanto hay profeta por ahí, dice 6.
pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Vamos a leer el verso 38. Yo hablé lo que he visto cerca del Padre. Verso 38. Yo hablé lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Oh, caballaya. Y vamos aquí, voy a saltar unos versículos y voy a entrar aquí a esta parte. Verso 42 en adelante, vamos a leer. Verso 42 del capítulo 8. Jesús entonces le dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente tú amarías, porque porque yo de Dios he salido, de cierto me amarías. Bueno, déjame leerlo bien claro, dice que Jesús, en verso 42, Jesús entonces le dijo: ciertamente me amaréis, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Verso 43, porque no entendáis mi lenguaje, porque no podéis entender mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Esta gente que está por ahí son del diablo, aunque parezcan de Dios. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Óigalo bien claro. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no creáis? El que es de Dios, verso 47, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Hay gente que parecen ser y no son. Hay ángeles de luz, ángeles demoníacos, predicadores tan figurados en apóstoles falsos, maestros falsos, y hablan hasta lenguas a veces. Y a veces hasta profetizan, y profetizan en la carne. Hay un montón de confusión, hermano. Lo que hay es que usted ve el Facebook y ver lo que está pasando en Puerto Rico, lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en la República Dominicana, una confusión enorme. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios. Y dijo, vamos a leer ahora del capítulo 9 de Juan, verso 1 en adelante. Entonces voy a volver a aquel versículo que estaba hablando ahorita. Brincando de sitio en sitio. Capítulo 9, San Juan el apóstol, verso 1 en adelante. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Dios está viendo tu necesidad. Está viendo la mía. No te confundas. Él vio al ciego, como te ve a ti, como me ve a mí. Verso 2, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Por qué haya nacido ciego? ¿Por qué haya nacido ciego? Entonces cuestionan, ¿por qué nació ciego? ¿Pecó él o sus padres? Y Jesús le contesta en el verso 3. Y respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Verso 4. Vuelvo y repito el 3 y 4. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Verso 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, cuando viene la noche, cuando nadie puede trabajar. Verso 5. Entre tanto estoy en el mundo, soy luz del mundo, luz soy del mundo. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, verso 7, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba?
Y unos decían, Él es, y otros, a Él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y él respondió y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está? Él dijo, no sé. Sí, viene el milagro. Viene el milagro que Él hace en un momento cuando nadie lo espera. Recuérdate lo que Él dijo, lo que Él te dijo en este verso que hemos leído en el día de hoy. Es cierto, os digo. Ahora vamos a leer otro versículo más para confirmar, pero vamos a terminar con eso, porque vamos a terminar con ese versículo que hablamos en el 16. Pero quiero leer esta parte que dice aquí, esto es muy importante. Entonces, dice el Señor, capítulo 14, vamos a leer capítulo 14, verso 10 al 14, 10 al 14, vamos a leerlo. Y no creéis que yo soy en el Padre. Estamos hablando del capítulo 14 de San Juan, verso 10 al 14. No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y shabarabacá, es que es bueno que hace una pausa. Es bueno que cada hombre de Dios no se enaltezca, porque antes de la caída, oiga los profetas, oiga los motivadores, artistas, lo que sea, evangelistas, lo que sea, políticos, las obras que yo hago, Padre que mora en mí, Él las hace. Las obras, sino que el Padre que mora en mí, Él las hace. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera, creedme por las mismas obras. Tú no haces nada, ni yo, lo hace Dios. Dios es el que saca el demonio, Dios es el que rompe las trabas, Dios es el que provee la solución. Verso 12, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Confía ahora, ponte ahí, pon tu prueba delante de Dios, pon tu enfermedad delante de Dios, pon tu dolor delante de Dios, pon tu temor delante de Dios, pon tu rebeldía delante de Dios, pon tu burned out syndrome, te has cansado de recibir golpes, ponlo, esa depresión, ponla delante de Dios, esa turbación, ponla delante de Dios, ese sufrimiento, ponlo delante de Dios, esa angustia, ponla delante de Dios, esa incomprensión, esa traición, ese dolor de los que no te comprenden, de los que te pagan mal por bien que haces. Dice, cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también, aún mayores, porque yo soy el Padre. No eres tú, porque sí que Dios a través de ti va a traer la solución, a través de ti vas a ver el milagro, a través de ti Dios va a levantar al enfermo, va a suplir la necesidad, Él lo va a hacer. Y dice el verso 13, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y lo repito, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. Todo lo que pidieras conforme a su voluntad. Y si tú estás pidiendo victoria en tu vida, si tú estás pidiendo que Dios te dé victoria sobre tus enemigos, si tú estás pidiendo que Dios te resuelva el problema económico, si tú estás pidiendo que Dios te dé la fortaleza de luchar, te renueve la fuerza como el águila, Él lo hará. Él no va a responder las cosas necias que la gente pide. En vez de pedir su paz, en vez de pedir lo que Dios quiere, ¿qué es lo que Dios quiere en tu vida? Él te dará, no habrá nada que te falta. Si necesitas dónde vivir, si necesitas comida, si necesitas salud, Él te lo dará. No le pidas vanidades a Dios, deja que Dios, pídele a Dios lo que verdaderamente es importante en tu vida. Dios mío, no dejes que me pierda, no dejes, Señor, que me rinda, no dejes que me quebrante en una condición de desaliento. Levántame. Dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, verso 13, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y verso 14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, Él lo va a hacer.
Él te va a dar la victoria en esa lucha que tienes en tu hogar. Él te va a dar la victoria con ese hijo que tienes, con esa esposa, con ese esposo. Él de una forma u otra, Él lo va a resolver. Yo no le digo a Dios cómo lo haga. Yo recuerdo una pastora en un pueblo de las montañas de Puerto Rico. Yo iba mucho a ese pueblo a predicar. Y siempre esa pastora estaba allí. Y yo la veía tan gozosa, orando y alabando a Dios. Un día se me acercó y me dijo, hermano, ya no puedo más. Yo he dado esta historia, es una historia verídica. Pueblo de la más alta montaña, de lo más alto en el campo, en la montaña de Puerto Rico. En el oeste de Puerto Rico. Yo me recuerdo, y a veces ya no puedo más. Vengo al culto, soy pastora. Y cuando llego a casa, el instrumento que usa el diablo es mi esposo. Y mi esposo me atormenta, y mi esposo me pega, y mi esposo me hace tantas cosas. Ya yo no sé qué hacer. Llegaste a ese momento, que tú no sabes qué hacer. Y dices, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, y esa noche yo voy a orar por ti. Pero óigame bien, cuando Dios conteste la oración, te resuelve el problema, ¿cómo Él lo va a resolver? No interrogas a Dios. No, hermano, deja que Dios te libere. Deja que Dios haga lo que tiene. Hermano, Dios contesta la oración en diferentes formas. A veces el marido se vuelve o la mujer se vuelve un ángel. A veces se transforman. A veces Dios te da la fuerza para resistir. Y a veces Dios hace como con Daniel y Zafira y los tala y se los lleva. Este caso. Entonces, te voy a dar dos casos antes de terminar. Este caso fue así. Y óyeme bien. Y esa mujer llegó a la casa esa noche, cuando el hombre levantó la mano para darle, cayó muerto. Esa noche murió. Ella no tuvo que tocarlo. Es que ustedes creen que Dios todavía no es el juez de toda la tierra. Ustedes creen que las pocas vergüenzas que mucha gente hace, Dios no es hombre para ser burlado. Hay gente que se burlan, que se mofan de la persecución. Mire dónde está Calígula, dónde está Nerón, dónde están los Diocleciano, dónde están todos los Hitler, los musulmanes de la vida, los Stalin, los Lenin, los Fidel Castro, los dictadores, los abusadores. ¿Dónde están? Están en las pailas del infierno, porque algunos Dios transforma como Pablo, que habiendo perseguido y dado muerte a los cristianos, tenía un propósito en su vida, y cuando Dios se demostró camino a Damasco, Dios lo transformó y no lo mató. Pero en otros casos, como Nadab y Abiú, que sacrificaron fuego extraño, los mató. O Ananías y Zafira, que mintieron no al apóstol Pedro, sino mintieron al Espíritu Santo, primero él y después ella, y uno detrás de otro conspirando, se unieron en el pecado y mintieron. Una cosa que era innecesaria, pero como Dios estaba viendo el pueblo después de la resurrección de Cristo, la gente estaba, bueno, vamos a hacer esto, creyendo que you get away with murder, te vas a escapar con todo. No, hay primero mató a Ananías y después mató a Eva. Es tiempo que la iglesia sepa que Dios es amor, pero es fuego consumidor, y que hay momentos que Dios transforma a la gente como transformó a Pablo, pero hay momentos que los mata como mató a Nadab y Abiú, como mató a Herodes el tetrarca, que murió comido de gusanos, o a Belsasar, que después de haber visto la conversión de Nabucodonosor, su padre, fue y sacó lo que nunca Nabucodonosor había hecho, el libro de Daniel. Fue y sacó los vasos sagrados del templo, que su padre nunca se había atrevido a tocar, lo que había traído del templo allá en Jerusalén. Y su hijo Belsasar, un sinvergüenza, como muchos que me están viendo, blasfemos, que se creen que abusando de su esposo, abusando del pastor, abusando del pastora, abusando del hombre de Dios, abusando de los hijos, abusando del padre, abusando de la gente, dictadores y corruptos, creyendo que se van a escapar. No, pero Dios los está mirando. Y que este charlatán creyó que, habiendo visto como Dios cogió, y tuvo 7 años a su padre loco, comiendo pasto con las uñas crecidas, pasto apestoso, como un animal, como las bestias del campo, hasta que volvió su mente. Y Nabucodonosor, ahora reconozco que el Dios verdadero es el Dios de Israel,
y que Él quita y pone reyes, pero su hijo no vio eso, su hijo se creía que podía decir, ay, y cogió los vasos y una orgía y todos bebiendo y tomando y haciendo como ha pasado con este escándalo de Puff Daddy, que muchos se están quejando porque ha salido la realidad, pero hay un Dios en el cielo que está mirando, que está juzgando las naciones, que juzga, que fue el que mandó el diluvio, que fue el que mandó fuego y azufre, es el que mandó el profeta Jonás a la tierra de Nínive. Shamalaba es el mismo que los perdonó cuando se arrepintieron, pero 100 años después los juzgó y le destruyó la ciudad, porque por 100 años detuvieron la ira de Dios. Y así le pasa a Venezuela, y así le pasa a Estados Unidos, y así le pasa a todo, hasta que Dios se canse, hasta que Dios diga, si me busquéis y me hallaréis, cuando me buscaréis con todo vuestro corazón. Hoy todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él lo hará, para que el Padre sea glorificado de Dios. Y si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. Y dice, Dios, bien claro, en el mundo tenéis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Pero hay un Dios que contesta la oración. Paz, tranquilidad. Salmo 55, verso 22. Echa tu carga sobre Jehová, y Él te sustentará, y no dejará caído para siempre el justo. Sí, hermano, así es. Hitler tuvo su tiempo, pero un día llegó la ira de Dios sobre aquellas ciudades y sobre el pueblo que lo apoyó. Mussolini, Lenin, Stalin, Fidel Castro, Mao Zedong, sigue por ahí. Biden, 4 años de abuso y atropello con los cristianos, matando, aprobando la matanza de los niños, burlándose de Dios, pasándose por religiosos cuando es un blasfemo. Pero todos tienen su tiempo. Pero ustedes, los que viven conforme a mi palabra, dice el Señor, yo haré lo imposible en tu vida. Confiad, yo he vencido al mundo. Confiad, nadie os arrebatará de mi mano. Por los que son míos, están en mis manos y nadie, y quien está estropellándote, quien te está fastidiando la vida, o lo cambia a Dios, o lo saca del panorama, o lo envía para las pailas del infierno, pero Dios te dará la victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Feliz. La Navidad es eterna. Que Dios le bendiga grandemente, poderosamente. Vamos, vamos, vamos al gran día del amor.